Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit envía un mensaje impactante a Neslihan Atagül en el cumpleaños de su padre, reviviendo su amor prohibido. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo de las celebridades y que seguramente dejará a todos con la boca abierta. Estamos hablando de un acontecimiento que tuvo lugar anoche y que ha cambiado por completo la dinámica entre dos de nuestros actores favoritos. Como saben, la historia entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül siempre ha sido un tema de gran interés para todos nosotros. Aunque sus vidas parecían haber tomado caminos separados, el destino, o quizás el corazón, ha decidido jugar una carta inesperada. Todo comenzó ayer por la noche, durante la celebración del cumpleaños del padre de Burak. Era una noche que se suponía debía ser de alegría familiar, risas y celebración tranquila. La mansión de la familia Özçivit estaba decorada con luces brillantes, había música suave y una atmósfera de felicidad aparente. Sin embargo, los testigos aseguran que Burak no estaba del todo presente. A pesar de estar rodeado de su familia y amigos cercanos, su mirada parecía perdida, como si su mente estuviera en otro lugar, o mejor dicho, con otra persona. Mientras todos cantaban el feliz cumpleaños y aplaudían al padre de Burak, él se apartó discretamente hacia un rincón del jardín. Fue en ese momento de soledad cuando ocurrió lo impensable. Burak sacó su teléfono y, con manos temblorosas pero decididas, escribió un mensaje que ahora es el centro de todas las conversaciones. El destinatario no era otro que su antiguo gran amor, Neslihan Atagül. Pero, ¿qué decía este mensaje y por qué es tan importante? Según fuentes muy cercanas que pudieron escuchar a Burak murmurar para sí mismo antes de enviar el texto, el mensaje estaba cargado de una nostalgia inmensa. Se dice que Burak escribió, en un día tan especial como hoy, su ausencia se siente más que nunca. Él siempre te quiso como a una hija, y yo no puedo dejar de pensar en lo que fuimos. Estas palabras, amigos míos, son una confesión directa de que los sentimientos del pasado no están tan enterrados como nos han hecho creer. Imaginen la escena por un momento. La fiesta continúa dentro, pero fuera, bajo la luz de la luna, Burak está confesando que extraña a Neslihan en un evento tan íntimo como el cumpleaños de su padre. Esto nos dice que Neslihan no era solo una pareja para él, sino alguien fundamental en su estructura familiar. Por otro lado, la reacción de Neslihan Atagül no se hizo esperar. Ella se encontraba en su casa, quizás leyendo un libro o descansando, sin imaginar que su teléfono iluminaría la habitación con un mensaje del pasado. Cuando vio el nombre de Burak en la pantalla, dicen que se quedó paralizada. Una amiga cercana a Neslihan comentó que ella dejó caer el teléfono sobre el sofá y susurró, ¿por qué ahora? ¿Por qué tiene que hacer esto hoy? Esta frase nos muestra que, aunque hay amor, también hay mucho dolor y confusión. Neslihan sabe que responder a ese mensaje podría abrir una puerta que les costó mucho cerrar. Sin embargo, la conexión entre ellos es innegable. El hecho de que Burak eligiera el cumpleaños de su padre para contactarla es muy simbólico. Significa que, en sus momentos más vulnerables y emocionales, es a ella a quien busca. No busca consuelo en nadie más, solo en Neslihan. Durante la fiesta, algunos invitados notaron el cambio en la actitud de Burak después de enviar el mensaje. Parecía más aliviado, pero también más ansioso, revisando su teléfono cada 2 minutos esperando una respuesta. En un momento, se le escuchó decir a su primo, no pude evitarlo. Ella merece saber que todavía tiene un lugar en esta familia, y en mi corazón. ¡Qué declaración tan fuerte! Esto confirma que Burak no ha pasado página emocionalmente. La tensión aumentó cuando, horas más tarde, Neslihan decidió responder. No fue un mensaje largo, ni una carta de amor, sino una respuesta corta y contundente que ha dejado a Burak aún más confundido. Ella escribió, el pasado es un lugar hermoso para visitar, pero no para quedarse. Feliz cumpleaños a tu padre. Vaya respuesta. Con estas palabras, Neslihan intenta mantener la distancia,
pero el hecho de que haya respondido demuestra que le importa. Si no sintiera nada, simplemente habría ignorado el mensaje. Pero no pudo. La cortesía y el cariño por el padre de Burak pesaron más que su orgullo. Ahora, los rumores corren como la pólvora. ¿Qué significa esto para el futuro de ambos? ¿Es este el comienzo de un acercamiento o simplemente un momento de debilidad? Los fans están divididos. Algunos creen que esto es una señal de que el amor verdadero nunca muere y que pronto los veremos juntos de nuevo. Otros piensan que es peligroso jugar con fuego y que deberían respetar sus vidas actuales. Pero lo cierto es que la química entre Burak y Neslihan es algo que traspasa las pantallas y, al parecer, también el tiempo. La noche del cumpleaños del padre de Burak pasará a la historia no solo por la celebración, sino por ser el momento en que se rompió el silencio entre dos amantes que nunca dejaron de serlo en secreto. Burak, con su valentía o quizás su imprudencia, ha lanzado una piedra al lago tranquilo de sus vidas y las ondas se están sintiendo en todas partes. Es fascinante ver cómo un simple mensaje de texto puede tener tanto poder. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con corazones que laten, sufren y recuerdan. Burak Özçivit, el galán que todos admiramos, mostró su lado más humano y frágil al recordar a Neslihan en un día tan familiar. Y Neslihan, con su elegancia habitual, manejó la situación con una mezcla de firmeza y dulzura. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se detendrá esto aquí? ¿O habrá más mensajes, llamadas y quizás encuentros secretos? La puerta que Burak abrió anoche no se cerrará fácilmente. Los sentimientos que han salido a la luz son demasiado fuertes para ser ignorados. Amigos, esta historia de amor y nostalgia nos tiene a todos al borde del asiento. Es como ver una de sus telenovelas, pero en la vida real. La pasión, el drama, los recuerdos familiares, todo está ahí. Y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada nuevo desarrollo en esta fascinante saga romántica. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que Burak acaba de soplar sobre esas cenizas para avivar la llama. Manténganse atentos, porque tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Burak y Neslihan. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta actitud de Burak? ¿Creen que hizo bien en escribirle a Neslihan en un día tan especial o fue una falta de respeto hacia su vida actual? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Neslihan? ¿Habrían respondido al mensaje o lo habrían ignorado por completo? ¿Piensan que todavía hay una oportunidad para el amor entre ellos o es mejor dejar el pasado atrás? Por favor, compartan sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encantaría leer lo que piensan sobre este drama inesperado. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este tema y muchos más. Hasta la próxima.